Bienvenidos a Libros Nómades. Hoy nos acompaña el señor cura Guillermo Gutiérrez. Bienvenido, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, el tema de hoy es una duda que yo he tenido desde chiquita, y es que yo escuchaba que el ser sacerdote era una opción de estudio más que se tenía, una opción más para estudiar o una suerte de profesión más, ¿no? Lo mismo que el ser monja. Y aunque últimamente se ha inclinado la balanza hacia el amar a Dios, el entregarse a Dios, pues creo que se hace necesario el equilibrio, ¿no? El volver a saber qué es lo que estudia el sacerdote, ¿no? Porque tenemos estas figuras, ¿no? Como Sor Juana y demás, que bueno, Sor Juana es como la más conocida, que tuvo que incluso hacerse pasar por hombre para poder estudiar, pero se olvida esta parte del estudio. Entonces yo quiero retomar, ¿no? ¿Qué es lo que estudia el sacerdote? ¿Cómo se llega a ser sacerdote? ¿Se llega directamente al seminario o le pregunta a uno al sacerdote de su parroquia? ¿Cómo le hace uno? Bueno, primero agradecer la oportunidad de este espacio para conversar y para poder transmitir algún mensaje que sea útil para tu audiencia.
Y en segundo lugar, decirte que, bueno, pues un sacerdote normalmente se define por una vocación, pero la palabra vocación, que en su etimología nos puede ayudar, que viene de vocatio, vocare, que significa llamar, llamado. Entonces es una llamada y que en algún tiempo se reservaba solo precisamente para los que recibían o tenían una experiencia de una llamada sobrenatural. Pero en realidad la llamada, la vocación, hoy se habla vocación en muchos ámbitos, es pues eso, una inclinación que una persona siente por normalmente alguna profesión o estado de vida. Profesión se refiere a un modo de estar en el mundo con una actividad mediante la cual ejerce su capacidad creativa y también su realización y su servicio a la sociedad. Pero también en cualquier lugar en el que una persona se desarrolla, pues tiene ese trabajo una dimensión de trascendencia. Y por estado de vida entendemos también pues el modo como estás en el mundo, con las relaciones fundamentales que estableces. Por ejemplo, quien tiene vocación de madre, pues porque se siente inclinada, tiene el deseo de tener un hijo, o quien tiene vocación de esposa, pues porque quiere tener un esposo, establecer una alianza de vida, ¿no? Una comunión de vida y amor. O quien se siente, como en el caso de un servidor y de muchos otros, llamado a una entrega a Dios. Entonces, de la vocación tiene como dos dimensiones. Una parte que corresponde al ser humano que está aquí y ahora y que con su historia tiene una serie de experiencias que le llevan a discernir cuál es su lugar en el mundo. Pero también tiene una dimensión sobrenatural, que es que en el caso de la vida consagrada, sea sacerdotal, sea laical, sea religiosa, en el ámbito de la Iglesia Católica, en el ámbito del cristianismo, pues uno experimenta como una atracción de parte de Dios. Y esa atracción de parte de Dios se manifiesta de muchas maneras. Y por eso hay multitud de experiencias y es muy divertido escuchar cuando la gente cuenta su vocación. Cuenta cómo te diste cuenta que Dios te quería para ser sacerdote. Pero son las dos libertades, vamos a decir así. La libertad de Dios, que nos llama, y la libertad de nosotros, que con nuestras experiencias decimos que sí o que no. O podemos aceptar esa inclinación o dedicarnos a otra cosa. Y luego hay una tercera libertad que entra en juego, y que es la de la Iglesia, que discierne que esa inclinación que tú sientes y esa atracción que dices provenir de Dios es real, ¿no? Porque al fin de cuentas te vas a insertar como ministro de una comunidad de fe, ¿no? Y que tiene sus propias reglas y que también tiene una responsabilidad social, ¿no? Una persona que está medio desequilibrada, pero dice que Dios lo llama y que él tiene muchas ganas, pues la Iglesia tiene que ser responsable y decir, pues mira, tendrás todas las inquietudes, pero no es este tu lugar, ¿no? Porque no es tu lugar. Ya no hace falta profundizar. Entonces, una vez que una persona, porque pues hay variedad de situaciones, hay situaciones que descubren que su lugar en la vida o que Dios les llama para ser sacerdote es cuando ya han acabado una carrera o incluso una maestría, un doctorado, pues esa es una experiencia, pero hay otros que siendo pequeñitos descubren su vocación o se sienten inclinados fuertemente hacia esto y esta es toda su experiencia profesional. Normalmente hay quien se entra al seminario actualmente, o sea, el primer momento es el del discernimiento vocacional, que tiene como dos etapas, ¿no? Una etapa primero en la comunidad cristiana, cerca de los sacerdotes que te acompañan, o de los catequistas, o de la gente que forma la comunidad cristiana, ¿no? Yo recuerdo, perdón que meta un poco de mi experiencia, pero yo recuerdo cómo justamente hubo un momento en el que yo empecé a sentir esa inclinación, pues iba yo a misa con mis papás, rezábamos en la casa
Y hubo un momento en mi vida en que empecé a sentir esa inclinación y me acerqué primero a una monja que era mi catequista, luego unos seminaristas que estaban por mi parroquia y platicábamos, pero yo era muy pequeño aún y no como que me llamaba la atención, pero no era así como para decidir eso, ¿no? Simplemente, pues, oye, ¿qué hace un sacerdote? ¿O qué estudian? Y ese tipo de cosas. Pero estaba yo muy pequeño, estaría en la secundaria. Cuando terminé la secundaria, verdaderamente quise entrar al seminario y es cuando, pero todavía con una decisión en ese momento, porque mi caso es el de una persona que entró pequeña al seminario, porque hay otros que han hecho experiencias de vida muy distintas antes de entrar a un seminario, que el seminario es justamente el lugar, como la universidad, donde se estudia el seminario, solamente que la formación sacerdotal es una formación que es integral, ¿no? Se comporta 4 áreas fundamentalmente. Una es la formación humana, que se refiere a todas las virtudes, al equilibrio psicológico, al desarrollo humano, ¿no? Otra es la formación espiritual, que se refiere a toda la relación con Dios y con los hermanos desde un punto de vista del espíritu. Y otra es la formación intelectual, que se refiere a los estudios verdaderamente que se hacen también a nivel profesional actualmente, incluso con reconocimiento de la SEP, ¿no? Y luego es de la Santa Sede, ¿no? Que es la quien certifica los estudios. Y luego está la formación apostólica, que es todas aquellas prácticas y aquella habilidad que se tiene que adquirir pues, para transmitir la fe y educar y ser líder de una comunidad cristiana. Y comporta muchas cosas. Bueno, entonces la primera etapa del discernimiento se ocurre en la comunidad. La segunda etapa ya es en el seminario, ¿no? Y normalmente esa etapa del discernimiento en la comunidad es una etapa que a veces es muy larga y a veces es muy corta, ¿no? A veces una persona tiene una experiencia de vida muy fuerte que le hace decir todo lo que he hecho hasta este momento no es lo que yo quería, es esto lo que quiero dedicarme, verdaderamente tengo una certeza interior de que es esto, plantea su inquietud a las autoridades religiosas, que en este caso generalmente la primera autoridad a la que se lo presentas es a tu párroco, ¿no? Al responsable de la comunidad en la que asistes, o al sacerdote que está guiando ese grupo en el que tú estás haciendo una experiencia de vida cristiana. Él discierne si aquello tiene pies y entonces trata de ayudarte primero a profundizar en esa experiencia a partir de la oración, de ponerte pequeñas prácticas de apostolado, para que no sea una ilusión, sino que tenga una cierta base, ¿no? Seria. O si ya te conoce, pues, y ya sabe que efectivamente tú tienes inclinaciones serias hacia este género de vida, pues entonces te orienta directamente a la siguiente etapa del discernimiento, que es la orientación vocacional en el seminario. Hay un sacerdote, un equipo de psicólogos, religiosas o religiosos, laicos, en fin, gente que te va acompañando a lo largo de un año para que tú vayas haciendo un discernimiento cada vez más serio para llegar al momento en el que la persona entra al seminario. Generalmente cuando entran al seminario entran a un curso que se llama propedéutico y en esa etapa del curso propedéutico se juntan con los que han hecho experiencias de otro tipo, o sea, me refiero, ahí se reúne gente tanto jovencita que apenas ha acabado la preparatoria, porque normalmente se entra al seminario cuando se ha terminado la preparatoria, igual que se entra a una universidad, y es requisito, de hecho, tener estudios de preparatoria. Y después también hay pues gente que ha estudiado o dejado trunco una carrera o ha terminado una carrera o incluso una maestría, ¿no? O ha tenido muchos años de experiencia laboral. ¿Qué se requiere? Pues se requiere ser varón, tener, ¿cómo se llama? Una vida moral, de acuerdo a la moral católica, decente. No quiero decir que sean perfectos porque nadie lo es, respecto al ideal cristiano, pero moderadamente, que no haya grandes desequilibrios. Luego que tenga salud física y mental, ¿no? Y que tenga capacidad para convivir con otras personas, porque si no tiene capacidad de establecer relaciones sanas desde la base, pues el seminario no es el lugar para curarte, ¿no? Primero cúrate y luego ya vemos cómo te podemos ayudar para que, si es que verdaderamente es tu vocación, puedas seguir adelante.
Aquí hay un momento que hay que anterior a discernir, y es que, como se sabe, hay distintos tipos de sacerdotes. Hay sacerdotes o religiosos que se dedican pues, a la vida contemplativa, a la vida de oración, otros que se dedican pues, que a las universidades, que a la atención de los pobres, que viven en comunidades específicas, que son las diferentes órdenes religiosas, congregaciones, etc. Y luego están, como en el caso de un servidor, el clero secular, el clero de la diócesis propiamente. Y entonces yo estoy hablando más bien de la experiencia del clero secular, porque hasta ahora te he dicho cosas que son generales, pero antes de discernir en qué casa de estudio vas a entrar, pues tienes que discernir a dónde es a donde Dios te llama, ¿no? Porque el hecho de que tú estés en una parroquia que está regentada o guiada, o una experiencia de comunidad que está guiada, pues qué sé yo, por los franciscanos, no quiere decir que automáticamente tu vocación sea de ser franciscano, puede ser que sea otra, o que estés en una parroquia como la mía, donde el cura, que soy yo, soy diocesano, no quiere decir que tengas vocación para ser sacerdote diocesano. Puede ser que Dios te llame a otra cosa. Entonces ese es un momento también importante, discernir dónde es el lugar adecuado. Pero vamos a decir en el caso ideal o en el caso modelo, el chico que quería ser sacerdote entró al seminario de la diócesis, y si quieres tú preguntar algo, pregúntame, porque si no yo sigo hablando y puede ser muy tedioso para tu Bueno, audiencia. yo ahí haría solamente un paréntesis, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre sacerdote, fraile y monje, no? Bueno, en el desarrollo de la vida cristiana a nivel histórico, originalmente el Señor Jesús llamó a sus apóstoles, a los que les dejó el encargo de continuar su misión. De allí deriva todo el ministerio sacerdotal en la iglesia. Por eso no es lo mismo un sacerdote que un pastor de una comunidad eclesial que no es, o una comunidad de fe que no es parte de la iglesia católica o de la iglesia o de los cristianos. Sacerdotes, verdaderamente sacerdotes, solo existen en la iglesia ortodoxa, en las diferentes comunidades ortodoxas y en la iglesia católica, que son los que mantenemos la sucesión apostólica. Es decir, el hecho de que Jesús impuso las manos y dejó su espíritu, y ese espíritu se ha transmitido ininterrumpidamente. Es decir, si, por ejemplo, en mi caso, hiciéramos la genealogía de mi sacerdocio, llegaríamos por un recorrido muy largo, pero llegaríamos hasta uno de los apóstoles, que recibió la unción sacerdotal directamente de Jesús. Y así se transmitió. En cambio, eso no tiene otras comunidades de fe que tienen líderes, pastores, que predican la palabra de Dios y que son como nuestros predicadores laicos, ¿no? en la Iglesia Católica, pero no son sacerdotes. El ser sacerdote significa tener una unción especial, que eso es lo que hace la diferencia en que, si bien el sacerdocio, como tú preguntabas, efectivamente tiene un nivel profesional y unos estudios, que es lo que a ti te inquieta ahora, específicos, también, pero lo más importante no es eso. Lo más importante y lo que nos acomuna a todos los sacerdotes es que tenemos una unción, que eso no depende de uno, ¿no? Ese es un don gratuito que Dios da y no es para uno, es para los demás, para la comunidad cristiana, ¿no? No tiene sentido recibir un don, el don de sacerdocio, pues solo para mí como de una manera narcisista o autorreferencial. El sacerdocio siempre está para los demás. ¿Y qué es esa unción? Pues es una configuración con Cristo, Jesús, ¿no? Nosotros pensamos que solo hay un sacerdote y ese único sacerdote es Cristo. Y él participa el ministerio, el servicio de su sacerdocio en la historia para los hombres a través de los ministros sacerdotes, ¿no? De los servidores de su sacerdocio, porque el único sacerdote es él, no hay otro sacerdote. Bien. Y eso comporta una serie de acciones que nosotros consideramos sobrenaturales, que transmiten la gracia, que son los sacramentos fundamentalmente, pero no solo. Bueno, entonces la diferencia entre un monje, un fraile y un sacerdote secular como yo está en la primera cosa, es que el sacerdocio es una condición a la que me he referido antes al hablar de la unción sacerdotal, que se administra en 3 grados: diácono, presbítero y obispo.
No voy a profundizar en eso porque es enrollar demasiado a tu audiencia, pero además mucha gente lo sabe, que existen diáconos, presbíteros y obispos. En cambio, el ser, y en la Iglesia Católica solo hay laicos o clérigos, laicos o sacerdotes, pues. Luego, entre los laicos hay laicos consagrados, que son los religiosos, que no son sacerdotes, porque un religioso que es sacerdote, pues es sacerdote, además de religioso. Pero hay laicos consagrados y laicos que son laicos fieles cristianos laicos, simplemente, ¿no? Que son la mayor parte de los fieles católicos. Nada de esto que estoy diciendo comporta una mayor o menor dignidad en la Iglesia o mayores o menores derechos. Todos en la Iglesia Católica somos discípulos del Señor Jesús, todos tenemos la misma dignidad bautismal, todos tenemos la misma misión que desempeñar, cada quien de acuerdo a su lugar y a su vocación en el mundo. Sería un desorden que un sacerdote se metiera a hacer política, pero sería un desorden que un laico cristiano no estuviera metido en la entraña de la sociedad, viviendo el compromiso junto con tantos hombres de buena voluntad para construir una sociedad mejor, de acuerdo a los valores del Evangelio, que en este caso animan a un católico, ¿no? Pero no se siente el enviado de la jerarquía para ir a infiltrarse en el mundo secular, ni la jerarquía tiene por qué meterse en las cuestiones que corresponden a la libre decisión de las personas. Eso sería un desorden. Y es un desorden latente y que ha ocurrido en la historia y que siempre tenemos que estar atentos para que no pase, porque cada uno tiene su propio lugar y responsabilidad. Uno se hace cura para tener una influencia social de tipo político o por más buena voluntad que tengas, ¿no? Por ejemplo. Son otras las motivaciones, lo cual no quiere decir que lo religioso no toque la vida concreta de cada día, ¿no? De las personas, porque al contrario, los toca, pero las toca desde otra perspectiva. Desde una perspectiva de las motivaciones profundas, desde el hecho de que pues, no somos entelequias fugadas de la realidad, estamos en el mundo. Bien, entonces, los religiosos hay de dos tipos. Los hay que se dedican a la vida contemplativa, a la vida monástica, y esos son los monjes. Los hay que son eremitas, que se van hacia algún lugar desierto, solitario, para vivir la unión con Dios, solos, aislados, pero también para vivir ese género de vida se necesita tener un equilibrio mental. No se va allí una persona que tiene un desequilibrio, que es antisocial, entonces se va a refugiar allí porque eso no es una verdadera vocación, eso sería un desorden, ¿no? Y entonces pues, no, se tiene que ayudar a las personas. Si una persona se siente atraída a esa forma de vida, primero tiene que tener un gran equilibrio emocional, psíquico, etcétera, para poder dedicarse a esa forma de vida, porque es muy también pues tiene características que son riesgosas para una persona que tuviera un psiquismo frágil. Luego está los que viven en comunidad, siempre monjes, pero existen, pues son todas las grandes órdenes de los benedictinos, los carmelitas, los camaldulenses, los cistercienses, etcétera, etcétera. También hay formas modernas de monaquismo. Pero luego están los religiosos, y los religiosos también hay de distintos tipos. Los primeros que surgen fueron los mendicantes, franciscanos, dominicos, mercedarios, en su primer momento, agustinos, aunque los agustinos tienen un desarrollo un poco distinto. Y luego vienen las grandes órdenes religiosas, como son los jesuitas y algunos que se les asimilan. Y finalmente vienen las nuevas formas de asociación religiosa, tanto masculina como femenina, que son las diferentes formas de religión, porque de todo esto hay tanto más hombres como mujeres, ¿no? En cambio, el sacerdocio, como te digo, también entre los religiosos, normalmente cuando un monje se ordena sacerdote, es para la atención de su comunidad, para la atención sacramental de su comunidad. Cuando un religioso se ordena sacerdote, en cambio, muchas veces comparte la atención al carisma que tiene su comunidad, eso que decíamos antes, de discernir dónde es donde Dios te llama, si es para una universidad, los pobres, fundamentalmente la vida educativa, los pobres, u otro tipo, o algunas configuraciones especiales con la vida del Señor Jesús, ¿no?
que es lo que da lugar a las distintas espiritualidades en la Iglesia. Pero, pues sí, pero esos los sacerdotes religiosos comparten, por una parte, la dedicación al carisma de su comunidad y el servicio de pastoreo de una comunidad cristiana X cuando tienen parroquias asignadas. Y finalmente los sacerdotes seculares como yo, pues estamos abiertos a una gran variedad de desarrollos, pero lo fundamental de nuestra vida es ser pastor. Lo que configura un sacerdote secular es el ser pastor y el ser pastor en medio del mundo. O sea, un sacerdote secular como yo, o diocesano, no nos apartamos del mundo de ninguna manera para volver al mundo, sino que estamos siempre en la entraña misma del mundo, acompañando a los Christi Fideles Laici, a los laicos en su caminar y en su vida cristiana, a partir normalmente como pastores en comunidades cristianas concretas, ¿no? Como es mi caso en una parroquia. Pero, por ejemplo, como es mi caso también, yo desarrollo una amplia labor académica en distintas universidades, ¿no? Fundamentalmente en dos, aunque también colaboro eventualmente en otras. Y eso es parte también de mi ser pastor, ¿no? Exactamente. Bueno. Regresamos al seminario. Regresamos al ¿Cómo seminario. fue su rutina en el seminario? El seminario tiene 3 etapas, decíamos. La primera es la etapa propedéutica, que es un año, que es básicamente un año de reiniciación cristiana. Es decir, como hoy en día mucha gente viene al seminario desde un ambiente muy secularizado, no es que tiene una idea y una genuina vocación, pero primero hay que discernir que verdaderamente aquello no sea una llamarada de petate, vamos a decir así. Y segundo, que efectivamente tenga las condiciones mínimas para poder desarrollar una vocación, porque dicen por ahí que si quieres conocer a Andrés tienes que vivir con él un mes, ¿no? Y que en la mesa y en la cancha se conoce al caballero. Entonces, es un tiempo, pues eso, de una intensa convivencia, de discernimiento y de proponer caminos para una profundización seria de la fe que se tiene, a veces muy madura, otras veces menos madura, pero digamos que es una etapa allí donde se trata de tener un piso común del cual partir. Después viene la etapa que ahora le llaman del discipulado, pero que básicamente está conformada a nivel académico con los estudios de filosofía. Se hace la carrera de filosofía eclesiástica, vamos a decir así, en el sentido de que siendo parte de toda la filosofía y se estudia todo tipo de filosofía en el seminario, fundamentalmente se estudia también aquella filosofía que se llama filosofía perennis, o que pretendía ser perennis, que garantiza las bases racionales para un estudio serio de la fe en la teología. Me estoy refiriendo concretamente a la organización de los estudios filosóficos como lo hizo Santo Tomás de Aquino y los de su escuela, aunque actualmente en los distintos seminarios y facultades eclesiásticas se estudia la filosofía como se estudia en cualquier otra universidad, claro, con una atención sí a los estudios sistemáticos. Y en esa etapa del discipulado, justamente a nivel de las otras áreas de formación que te mencioné, pues se trata eso de que el cristiano que se va a convertir en ministro viva un serio discipulado del Señor Jesús, ¿no? Y preparándose con esas bases racionales que le permitirán un diálogo con el mundo contemporáneo y entender la cultura en la que él se mueve y tendrá que transmitir la fe. Por eso, junto con los estudios de filosofía, se tienen estudios complementarios de psicología, de sociología, de economía y también algunas veces, no siempre en el currículum está contemplado, pero por ejemplo en mi época sí lo estuvo, de ciencias políticas, por lo menos de teoría general de la política, para poder situar al discípulo del Señor Jesús culturalmente en el tiempo presente, en el diálogo, en las corrientes, en las situaciones en las que tendrá que mostrar la fe y acompañar a los cristianos laicos. Luego viene una etapa que es una cosa novedosa, que en esta arquidiócesis concretamente
introdujo el actual arzobispo, que es una etapa que le llama de confrontación, un año en el que los seminaristas que han estado normalmente en un régimen interno en el seminario, que no quiere decir que no salen para nada, sino simplemente viven en el seminario y estudian en el seminario, que actualmente están organizados en el seminario de los estudios como una facultad o como una universidad. En el caso de la Arquidiócesis de México es la Universidad Lumen Gentium, que está a su vez incorporada en los estudios eclesiásticos a la universidad donde yo enseño y donde ejerzo mi labor académica, que es la Universidad Pontificia de México. Y otros seminarios pues están incorporados a otras universidades o son ellos mismos una facultad reconocida por la Secretaría de Educación Pública, en el caso de que esos estudios estén reconocidos. El reconocimiento de los estudios por la autoridad civil es importante porque un chico puede después descubrir que no era su lugar ser sacerdote, y el haber terminado la licenciatura en filosofía pues le da un título que le permite también encontrar una colocación de otra manera, ¿no? Reconocida civilmente. Y además también a nivel teológico es importante porque de esa manera se ve que los estudios eclesiásticos o religiosos tienen un rigor científico, ¿no? La cientificidad no se la da el dedicarse al estudio de hechos fácticos, sino el tener un rigor científico y metodológico del ejercicio de la razón para llegar a conclusiones serias, ¿no? Y en ese sentido, por eso es que el hecho de que la teología también esté reconocida también le da un lugar serio en la sociedad y no simplemente una experiencia subjetiva que cualquiera puede tener y que hoy las neurociencias hasta nos las pueden provocar con determinadas conexiones neuronales, ¿no? Uh-huh. Bien, eso nos llevaría muy lejos, pero... Aquí voy a interrumpir un poco. ¿Quiénes son los profesores? ¿Solamente religiosos? No. ¿Hay también mujeres? Sí, claro. Actualmente, sí, no son solo religiosos, hay mujeres y hombres, porque en los estudios también hay teólogas, ¿no? Y muy buenas teólogas, ¿no? Yo recuerdo ahora a una monja agustina o también a una señora alemana que me dieron clases en su momento y de una grande altura intelectual y como teólogas, estoy hablando, porque como filósofos se entiende, como psicólogas o pedagogas, o tuve profesoras de todo esto, la que me dio ciencias políticas, ¿no? Que fue inclusive una diputada, era diputada en ese momento cuando me daba clases. Pues me refiero, sí, mujeres hay siempre en la formación, religiosas, laicos, es la comunidad cristiana la que forma a los sacerdotes. Ahora, evidentemente tienen un peso específico y un puesto prevalente los sacerdotes, porque son los que están preparando a los futuros sacerdotes, pero no solo. Tiene que ser una comunidad que se hace responsable de formar a los que después van a ser sus servidores. Y aquí distingo, una cosa son los estudios profesionales y eso no es que sean solo para los sacerdotes. Actualmente yo en la universidad donde enseño hay laicos, hay religiosos, hay de todo, ¿no? Lo único que si quieres ser serio en los estudios que haces, en el caso de los estudios de teología, pues parte de tener fe. Se puede estudiar como historia de las religiones, pero entonces lo que estás estudiando es historia de las religiones, no propiamente teología, porque la teología por el objeto de estudio supone la fe. Bien, pero bueno, sigamos adelante. Entonces, en la siguiente etapa, que es la etapa después de esa confrontación en que mandan a los seminaristas fuera un tiempo a que se busquen la vida, trabajen, disciernan si de verdad es eso lo que quieren después de esa experiencia, vuelven al seminario y empiezan a hacer los estudios de teología. Actualmente, en una decisión un poco discutida, pero finalmente eso es lo que vige en este momento del arzobispo, los seminaristas viven en esa etapa en parroquias. Y mientras están en la parroquia, al mismo tiempo van a tomar clases al seminario, a la facultad de teología, y estudian la licenciatura en teología, licenciatura civil en teología, que a nivel eclesiástico se llama bachillerato, ¿no? Como también el sistema inglés, que responde a la organización original de los estudios. Porque no debemos olvidarnos, perdón, que Cesare pro domo sua,
¿eh? Que las universidades las inventó la iglesia, así de que nada de oscurantismo. La iglesia inventó las universidades y entonces todavía en Europa y en el mundo anglosajón la organización de los estudios obedece a la nomenclatura clásica de las universidades eclesiásticas, ¿no? Bachelor, bachillerato, master degree, que es la licencia docendi, and doctor, ¿no? El doctorado. Entonces, que es el estudio como nosotros lo llevamos. Entonces, son 4 años, bueno, eso no te lo dije antes, la licenciatura civil en filosofía normalmente dura 4 años porque el primer año de teología comparte el currículum de filosofía y el currículum de teología. Y empieza en inicio, porque en 7 años se hacen 2 carreras, ¿no? 2 licenciaturas de 4 años cada una. Okay. Y luego viene la teología. Entonces, ¿y en qué momento aprenden latín y griego? Durante los estudios. Normalmente el griego se estudia durante la etapa de filosofía y normalmente el latín en la teología. Pero además, junto con eso, actualmente se requiere, además de una de las lenguas antiguas, pero tú puedes, porque también puedes intercambiarlo, además de una de las lenguas antiguas, tienes que hablar una segunda lengua, a nivel de lectura e interpretación, una segunda lengua, además del castellano, moderna, ¿no? Y otra distinta de esa en la teología. Entonces, normalmente un sacerdote que ha hecho bien los estudios tendría que ser capaz de leer, al menos de leer, en 2 lenguas modernas y las 2 lenguas antiguas, que el latín sigue siendo la lengua oficial de la Iglesia, ¿no? Entonces, pero alguna de las 2 lenguas antiguas. Actualmente también se estudia hebreo bíblico, pero solamente a nivel elemental para por lo menos entender lo básico para poder interpretar los textos sagrados en la traducción que en las lenguas actuales se hace, ¿no? Y entender bien el sentido de la traducción, porque de otra manera pues puede haber una distorsión. Okay. Voy a ponerte un ejemplo muy bobo para entender esto. Algunas comunidades de fe hacen campo de batalla si el verdadero nombre de Dios es Yahvé o Jehová. Cuando tú sabes hebreo dices, por el amor de Dios, puede ser Yahvé o Jehová, según cómo esté colocada la vocal en el hebreo, ¿no? Uh-huh. Y eso es una cosa ridícula, pero claro, a nivel de, voy a usar una palabra que no es bonita, a nivel de proselitismo, pues puede funcionar para decir tan engañado y entonces tienes que venir a donde está la verdad, ¿no? Exacto. Pero en realidad no es así. Y entonces, bueno, más o menos cómo es la rutina de estudio, la rutina de... La rutina de vida dentro del seminario. La rutina de vida. Bueno, solamente te voy a decir una cosa antes de volver allí. Obviamente, como en cualquier lugar, después de la ordenación sacerdotal y después de haber que normalmente no coincide, el hecho que termines el currículum de estudios no coincide con el hecho que te puedas ordenar sacerdote. No es nada más estudié, ahora me tienen que ordenar, porque son otros elementos los que cuentan. Pero normalmente se hace de tal manera que el proceso de formación y el discernimiento esté terminado para que cuando tú concluyes los estudios puedas recibir el orden sacerdotal. En todo caso, también existen posgrados en cualquiera de las disciplinas eclesiásticas, ¿no? Posgrados en filosofía, posgrados en teología, posgrados en derecho canónico, posgrados en las distintas áreas de la pastoral. Y también implica estudios universitarios, ¿no? En México, por ejemplo, la Universidad Pontificia ofrece esos posgrados, ¿no? Las carreras o los posgrados, me refiero a la maestría, vamos a decir así, que aunque nosotros la llamamos la licencia, en diferentes áreas de la teología, porque ya son cosas especializadas en diferentes áreas de la filosofía, en diferentes áreas del derecho canónico. Y luego también existen los doctorados. Yo, por ejemplo, dirijo un centro de investigaciones en familia, bioética y sociedad que nos dedicamos solamente a estudiar esos temas, a investigar sobre esos temas con estudios, congresos, seminarios, tesis doctorales sobre esos temas que tienen que ver y concretamente sobre algunos proyectos internacionales en los que participamos, ¿no? Y quiero decir,
a un alto nivel universitario con los rangos de investigación que cualquier institución académica seria tiene, ¿no? Entonces, eso solamente para completar el cuadro de lo que tú decías, ¿no? No todos los sacerdotes, ni todos los que estudian teología, laicos o religiosos, hacen estudios de posgrado, como igual pasa en el mundo civil. No todos acceden a los máximos grados del estudio que se puede acceder en el recorrido académico institucional, ¿no? ¿Cómo se llama? Digo académico institucional porque hay muchísima gente que sabe muchísimo, ha estudiado muchísimo y no tiene un reconocimiento oficial, ¿no? Porque no ha hecho un estudio formal. Pero eso no quiere decir que no sea una persona sabia que sabe. Bueno, volviendo a tu pregunta sobre cómo es la vida en un seminario, yo te puedo platicar cómo era la vida en el seminario donde yo estudié. Claro, cuando yo estudié en el seminario, la vida era un poco distinta de cómo está hoy organizada en el recorrido que les acabo de explicar. Yo entré al seminario cuando todavía existía el seminario menor, que hoy no existe. Lo canceló el actual arzobispo y lo sustituyó por una experiencia para los chicos que antes que en etapa de preparatoria tienen alguna inquietud, con una experiencia que se llama Seminaristas en Familia, que en realidad están en su casa y van algún fin de semana al mes al seminario a tener un momento de convivencia y de estudio. En mi época sí existía el seminario menor. Yo estudié 2 años en el seminario menor porque el primer año de preparatoria lo hice en la Universidad La Salle. Y entré en segundo año de preparatoria del seminario y teníamos la vida como cualquier estudiante. Hacíamos mucho deporte en ese momento. Y también teníamos momentos fuertes de vida de oración. Entonces, desde allí estudiamos latín y hacíamos estudios de humanidades clásicas. En mi caso, en ese momento se estudiaba la preparatoria en la Universidad del Valle de México, porque estaba pegada al seminario, y en otro momento se estudiaba en la Fundación Mier y Pesado con los hermanos lasallistas, y antes todavía el seminario tenía un colegio que se llamaba el Colegio de Bachilleres, donde se estudiaba con reconocimientos oficiales, y después, en la última etapa del seminario menor, la Universidad Lumen Gentium, que fundó su eminencia el cardenal Norberto Rivera Carrera, tenía una preparatoria que está ubicada en Xochimilco y que funciona todavía, y ahí estudiaban los seminaristas cuando existía el seminario menor. Después empezaba el curso introductorio, y en el curso introductorio era un régimen de vida. Lo único es que, como viven hoy los jóvenes, puede sonar militaresco, ¿no? Porque hay una hora precisa de levantarse, un tiempo para tender tu cama, esas cosas elementales, y de asearte, bañarte, etcétera. Y luego empezaban el momento de oración, ¿no? En la capilla, finalmente el desayuno y a la escuela, ¿no? O a las clases, en el caso del curso introductorio, donde había una serie de materias de iniciación cristiana de una de las distintas áreas. Luego es la hora de la comida, que interrumpe previamente con un momento de oración, ¿no? El examen de conciencia del particular que se llama. Y después la comida, después una visita al Santísimo Sacramento en la capilla y después deporte. En todo seminario que se respete en el mundo el deporte después de la comida, no sé por qué, pero así es. Entonces, después de la comida, pues hay diferentes cosas que se hacían, ¿no? Actualmente hay desde el gym, ¿no? Y fútbol, básquetbol, voleibol, en fin, ¿no? O quien solamente le gusta ir a correr, hacer ejercicio, y después ya más tarde pues tiempo de estudio y después finalmente otra vez un rato de oración. La Santa Eucaristía a veces es por la mañana y a veces es por la tarde. La cena, otro rato de oración, el examen de conciencia y las completas y a la cama, ¿no? Porque al día siguiente hay otro día. El fin de semana cambia un poco la cosa porque el fin de semana, desde que yo me formé, hace ya más de 30 años, los fines de semana salíamos a nuestra casa, ¿no? El fin de semana lo pasábamos con nuestros padres y prestando un pequeño servicio en alguna parroquia. Primero cosas muy sencillas como es el servicio litúrgico, después cosas un poco más serias como es la catequesis, hasta experiencias de pastoral que viven los seminaristas, viví yo, como es ir a las cárceles, ir a los hospitales a atender personas que están en situaciones
que necesitan mucho consuelo, ¿no? Cuando se podía, porque ahora en la nueva organización pues, ¿cómo decirlo?, cómo está organizada la sociedad, aunque sí tratan de respetar el derecho humano, la libertad religiosa y que cada paciente pueda ser atendido según su religión, pues ahora solamente se puede acceder a los hospitales cuando existe una petición expresa de los pacientes y con permiso previo, ¿no? Antiguamente yo como párroco tendría que visitar todos los hospitales que están en mi zona para ir sistemáticamente a verlos y tener un grupo de gentes que iba sistemáticamente a dar consuelo religioso en los hospitales. Actualmente, por las razones que sean, eso no existe más en nuestro país, o por lo menos en la Ciudad de México. Pero cuando yo era seminarista, una de las etapas importantes de la formación era ir a visitar enfermos, especialmente enfermos que requerían mucha atención. En ese momento, los enfermos de SIDA, por ejemplo, era una situación muy dramática, que morían muy abandonados, sin el consuelo de nadie, con una enfermedad que era estigmatizada. Y entonces los seminaristas íbamos allí a estar con ellos, a alentarlos, a prestarles pequeños servicios, ¿no?, de limpieza, de cercanía, de cariño humano, ¿no?, para gente muy, muy lastimada. Y ya, luego ya finalmente la última etapa es cuando estábamos propiamente en una parroquia, ya insertos todo el fin de semana, ya en lugar de ir a nuestra casa íbamos a estar en la parroquia el fin de semana, en los últimos 2 años, ¿no? Okay. Esa es la formación básica del seminario. Creo que hemos dicho todo. ¿Los sacerdotes no aprenden a realizar trabajos así en huerto o trabajo manual como carpintería, cocina? Antiguamente se hacía, actualmente no mucho, dependiendo si son religiosos o monjes, ¿no? Algunas veces en el noviciado, en algunos de los que son religiosos, tienen ese tipo de experiencias. Los monjes se dedican normalmente, además, a combinar el trabajo de ese tipo y, ¿cómo se llama? Y junto con la vida de oración, ¿no?, y los estudios. En cambio, en el caso del clero secular, actualmente normalmente no aprenden eso. Los viernes hay talleres, pero son talleres de otro tipo, de oratoria, de radio, de medios audiovisuales, de podcast, ¿De coro? No, el coro el coro en todos los seminarios siempre hay. La música es algo importante, ¿no? Y se estudia y se procura que todo el mundo sepa cantar un poco, ¿no?, que sepa leer música, ¿no? Yo, por ejemplo, mi hobby era ser parte del coro. Yo fui solista en la escola cantorum del seminario durante algunos años. Y bueno, me sigue gustando cantar, aunque ahora tengo poco tiempo para hacerlo. Procuro que en mi comunidad se viva una cultura musical correcta, porque también en eso, pues desgraciadamente en muchas comunidades cristianas actualmente, en la mayoría diría, hay una cultura musical muy pobre que no ayuda al culto realmente, ¿no?, a la dignidad del culto. Bueno, y qué bueno que mencionó la parte de los rezos, ¿no? Que sería la ¿cómo se llama? La liturgia de las horas, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre la liturgia de las horas y las horas del pueblo? A ver, lo que ocurre es que la vida de oración es todo un mundo y todo un capítulo muy amplio. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Pero se puede hablar con Dios de muchas maneras. Se puede hablar con Dios a través de oraciones que aprendemos, que son los rezos, ¿no?, que es la oración vocal. Se puede hablar con Dios a través de la meditación, que es tomar un tema bíblico, un tema de la vida, una virtud, que les das vueltas y la piensas, un problema de la vida, y le das vueltas delante de Dios, confrontándote con Él. Se puede hablar con Dios en la contemplación, en donde los sentidos se apagan y estás en un diálogo de tú a tú, en una unión mística, íntima entre Dios y tú. Son distintos modos. ¿Uno tiene más valor que el otro? No, todos tienen igualmente valor. Claramente, quien vive la contemplación tiene un nivel de vida de oración más elevado, eso es claro, porque en el diálogo con Dios presupone la fe, presupone el hecho de que sabes que Dios es una persona que te escucha, con quien puedes hablar, no es solamente como una hada madrina al que le puedes acudir, o como a unos le frotan a las piedras, pues tú le hablas
al universo, le hablas a no sé quién, ¿no? Nosotros, al hablar con Dios, al orar, sabemos que Dios es un ser personal y que quiere entablar un diálogo contigo, ¿no? Y a una comunicación contigo, una comunicación activa con cada uno, con cada una. Entonces, por eso la vida de oración es muy importante en la vida cristiana. No existe vida cristiana sin vida de oración, así de simple. Si no, sería participar en solemnes ceremonias que se pueden estudiar, como aquí en Elena se estudian las ceremonias de los mayas o de los aztecas o de los que transmiten una cultura, un sistema de valores, pero estaría carente de la esencia, ¿no? Que esas ceremonias verdaderamente te ponen en contacto con Dios. Y no es una búsqueda del hombre de Dios. En el caso del culto cristiano es Dios que viene al encuentro del hombre, ¿no? Porque si bien todos los hombres tenemos un común sentimiento religioso que acumula todas las experiencias que el hombre tiene, en el caso de la vida cristiana, el punto fundamental es que existe una revelación, una comunicación de Dios hacia los hombres, y eso nos acumula a todos los cristianos y a todas las religiones que se pretenden reveladas, a las religiones abrámicas, ¿no? No es solo la búsqueda del hombre de Dios, que entonces eso, como dicen algunos, sería verdad, ¿no? Todas las religiones llevan a Dios, pues sí, sería una búsqueda de Dios. Pero en nuestro caso, en el caso de las religiones abrámicas, es Dios que ha salido al encuentro del hombre. Ese es el punto de partida. Entonces, hay ligeramente una diferencia, ¿no? No es solamente la búsqueda del hombre, sino es Dios que ha venido al encuentro. Entonces, su comunicación tiene la dimensión de la obediencia, ¿no? De la obediencia de la fe, que no es la obediencia servil. Y bueno, entonces la vida de oración básicamente es eso, es ir hablando con Dios, ir configurando identificando tu vida, tu voluntad con la de Él, ¿no? Que Él lo entiendes como alguien sabio y amoroso, no simplemente como un ser todopoderoso que te tiene que dominar. Ahí hay una diferencia entre las religiones judaica y islámica, que también son abrámicas, que conciben la relación con Dios, si Dios es sabio y misericordioso, pero Él es el dominador, ¿no? Y tú eres el siervo. En el caso de la vida cristiana, Jesús nos ha dicho, ustedes son mis amigos, porque yo les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Entonces, la relación con Dios es totalmente otra. No es de siervo, sino es de un partner, de un aliado. Y de un aliado además con una dignidad muy, muy alta, ¿no? Que es ser un colaborador de Dios en la salvación, en la redención del mundo, ¿no? Bien, eso nos llevaría lejos, así es de que hasta ahí llego. Bueno, tendremos oportunidad de una segunda charla, ¿no? Sí, porque nos queda todo. ¿Cómo es que fue a dar al Vaticano? Pero ese es todo otro camino. Sí. Si quieres otro día y le interesa a tu audiencia, otro día platicamos de eso. Claro. Por lo pronto yo te agradezco la invitación que me has hecho a compartir contigo un poco de reflexiones que dan a conocer lo que es la vida sacerdotal o la vocación sacerdotal y religiosa también, de alguna manera, que hoy no está tan de moda en el mundo y que sin embargo el mundo tiene tanta necesidad de ello. No, y pues que los chicos sepan pues qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Que es estudio, disciplina, que es una profesión. Y sobre todo nos pasamos muy bien, porque la verdad yo en el seminario me lo pasé muy bien. ¿No? Es un ambiente muy bonito. Ahora, no se imaginen que hay pura gente buena, pues los seminaristas son de carne y hueso, ¿no? Y tienen los mismos, igual que los curas, tienen las mismas tentaciones y las mismas caídas, a veces aparatosas, que otras personas, ¿no? Y los seminaristas igual. Entonces, sí, claro. Cuando uno piensa, yo, por ejemplo, tuve que cortar a mi novia para irme al seminario y a mí me gustaba ir a la disco y dejé de ir a la disco porque pues no era muy cónsono con la vida sacerdotal y otras cosas, pero pues no es que fuera un niño de golpe de pecho todo el tiempo y ahí con los ojitos de borreguito a medio morir, ¿no? Sino normal. Y Dios se metió en mi vida, yo quería ser químico farmacobiólogo
me gustaba la vida científica y sin embargo Dios se metió en mi vida y después es muy bueno porque me dedico a la bioética, entonces como que conjuntó mis dos vocaciones, ¿no? Él, porque yo no hice nada para que así fuera. Pero bueno, pues es así, ¿no? Pues sí. Es una experiencia humana más y un modo de servir al bien común de la sociedad desde el punto de vista religioso. Sí, y además, digo, quiero pensar o me imagino que siguió estudiando en el Vaticano, ¿no? Bueno, mi trabajo en el Vaticano, bueno, es que no le has dicho a tu audiencia que yo trabajé en el Vaticano muchos años. Pero ya usted se quiere ir. Pero por eso les quiero dejar el cliffhanger, ¿no? Que se queden picados. Bueno, pero mi trabajo en el Vaticano fundamentalmente consistía en estudio. Entonces, fundamentalmente, no solo. Muchas cosas prácticas, pero fundamentalmente estaba en una área de estudio. Entonces, pues sí seguí estudiando. Muy bien, pues muchas gracias por la invitación y ojalá que mucha gente pueda beneficiarse de este programa. Muchas gracias. Gracias.